Muy bien, buenos días. Me da gusto saludarlos. Vamos a ver en esta ocasión eh, el tratamiento estadístico para hacer el tema de inferencia estadística de una variable de interés. En esta ocasión vamos a manejar el índice de masa corporal como una variable de interés. Vean ustedes, se trata de una variable continua. Desde ahí es importante determinar qué tipo de variable es, porque las variables discretas tienen otro tratamiento, muy semejante, pero cada uno tiene sus características, por eso desde el inicio del curso separamos entre variable continua y variable discreta. En este caso se trata de una variable discreta. Para estos temas que vamos a abordar, que son muestreo, estimación, prueba de hipótesis y regresión, necesitamos necesariamente que se trate de una variable continua. En este caso abordamos el tema del índice de masa corporal. Consideramos que es muy importante para el área de nutrición, para el área de la salud. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, primero que nada, a tomar una muestra, ¿sí? Aquí, esta población consta de 100 elementos y voy a tomar una muestra sistemática. Voy a tomar una muestra de cada 7. Entonces, el primer elemento que voy a seleccionar es el que tenemos aquí en el número 7. Lo voy a anotar aquí por separado. A ver si se deja. Ahí está. Después, ¿cuál sería el siguiente? Cada 7, es un muestreo sistemático. Después el 21. Y así voy a continuar hasta seleccionar o agotar toda mi población. El siguiente sería el 28. Cada 7. Es como si estuviéramos multiplicando 7 por 1, 7, 7 por 4 son 28, ya llevo 4 muestras. 7 por 5 voy a seleccionar al elemento número 35. ¿Por qué? ¿Por qué utilicé este tipo de muestreo? Porque para mi fortuna tengo a la población relacionada con un número consecutivo, del 1 hasta el 100. Y entonces eso favorece que pueda yo seleccionar este tipo de muestreo sistemático. Me va a dar una muestra representativa de toda la población y seleccioné de cada 7 para tratar de tener, si son 100 elementos, voy a tener por lo menos 10 elementos en mi muestra. Es un número bastante... ¿Cuál sigue? 42. Voy a tener un número bastante respetable de elementos en mi muestra. Estoy tardando un poquitín porque le estoy haciendo todo. Vamos a hacer el 42, después el 49. Pude haber aplicado también un muestreo simple, generando números aleatorios de 1 entre 100. Y ahí voy a seleccionar 7 de esos números y sería un poquito más fácil o más rápido. Cualquiera de los dos muestreos puede ser útil para este caso. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. Vamos a anotarlo. Va a tener nuestra información aquí. ¿Cuál sigue? 56. 63. Y estoy tomando elementos al azar. No son los primeros, no son los últimos, no son las mujeres, no son los que tienen el valor que más me gusta, simplemente son números al azar. ¿Cuál sigue? 70. Ya casi terminamos. 70. Después el 77. ¿Dónde estoy?
77, ¿cuál sigue? 84. Gracias. ¿84 y después? Ya casi terminamos de seleccionar de toda nuestra población elementos usando el muestreo sistemático de 7, cada 7 elementos. Y el último es este, está aquí, con el muestreo aleatorio simple también pudimos haber seleccionado 7 números de entre 1 y 100. Muy bien, ya tenemos nuestra muestra y aquí tenemos los datos que nos interesan ahora, el índice de masa corporal. ¿Qué es lo que hacemos enseguida? Con esta muestra le vamos a calcular las estadísticas. Para eso utilizamos nuestra aplicación de Excel que se llama, en la pestaña de datos, que se llama análisis de datos, y aquí seleccionamos la opción de estadística descriptiva. Esta opción nos va a entregar las estadísticas de una muestra o de una población. Seleccionamos toda nuestra muestra, en este caso ya no toda la población, toda nuestra muestra. Le decimos que esté en columnas, que tiene un rótulo en la primera fila, que quiero el resumen de estadísticas y que el rango de salida lo voy a poner aquí cerca de mi muestra. Ahí lo tenemos. De nuestros valores importantes son la media, la desviación estándar y este lo vamos a marcar, el error típico. Aquí en el complemento de Excel lo ponen como error típico, pero nosotros lo conocemos como el error estándar de estimación. Este error estándar de estimación es el resultado de dividir la desviación estándar entre el total de datos. ¿Cuál es el total de datos? 14. Aquí nuestras estadísticas también lo dan. Lo verificamos nada más para recordar que efectivamente esto es lo correcto. Vamos a dividir la desviación estándar entre la raíz cuadrada de el número de datos, en este caso es 14. Y nos da exactamente el error típico. Ese error nosotros lo vamos a determinar, lo vamos a utilizar dividiendo la desviación estándar entre la raíz de n. Nos va a ayudar, de acuerdo a nuestra fórmula de límite de estimación. Sí. Pero antes de pasar a eso, aquí puedo afirmar que la estimación puntual esta es la estimación puntual. Esta población tiene un índice de masa corporal de 22.42. Eso les pregunto a ustedes nutriólogos, ¿es bueno o es malo? Es bueno, muy bien. Entonces, quiere decir que nuestra población, en promedio, tiene salud o tiene un peso normal, ¿es correcto? Tiene un peso normal, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir con esto. Yo puedo hacer una estimación ahora de intervalo. Para la estimación de intervalo, recuerden ustedes, necesitamos, ahora sí les pido participación. ¿Qué necesitamos en la estimación de intervalo? Para hacer una estimación de intervalos, ya la tenemos, la media, ya tenemos la desviación estándar, el error de estimación. ¿Qué nos falta en la fórmula? Z. ¿Cómo determinamos Z? ¿Cuál sería el nivel de confianza entonces? Si no nos lo dan, nosotros lo podemos establecer. ¿Y qué les parece si ponemos un nivel de confianza de 95? Hay que cambiarle, no vamos a ponerle 93, un número diferente. No hay problema. Sería un 93% de nivel de confianza. Eso quiere decir que tenemos un error de significancia de el 7%, ¿estamos de acuerdo? Pero en este caso, este 7% lo vamos a dividir entre 2.
Este 7% lo vamos a dividir entre 2. Y esto nos da que tenemos que buscar en nuestras tablas un valor para el de 0.93. También lo vamos a dividir entre 2. Y vamos a buscar en nuestras tablas por favor, el valor de 0.465. Esto nos va a dar un valor de Z de ¿cuánto vale Z en sus tablas? Eduardo, vamos a inmortalizarlo aquí en nuestro video. Eduardo, ¿cuánto vale Z? ¿Cuánto vale Z? 1.8. ¿Así? 81 o 82. Cualquiera de estos dos valores es útil porque no encontramos exactamente el de 0.465 y tomamos entonces el valor más aproximado. En caso de que haya un empate, pues bueno, cualquiera de los dos valores es útil. ¿Sí? Muy bien. Con esto entonces, aplicando la fórmula, vamos a poner que el límite superior es igual, voy a poner así, abreviado, límite superior es igual, voy a poner, según la fórmula, es igual a la media, más, en este caso, por tratarse del límite superior, Z, que vale 1.81, multiplicado por el error estándar, el típico, aquí se llama típico, pero nosotros lo conocemos también como el error estándar de estimación. Y esto me da el límite superior. Con esta afirmación, puedo también, para el límite inferior, usando la misma fórmula, va a ser igual a la media, menos, en esta ocasión, menos Z multiplicado por el error típico. Y me dice que puede hacer la estimación de intervalo con un nivel de confianza del 93%, que esa población tiene un índice de masa corporal entre 19.82 y 25. Está en la rayita, ¿no? La mayor parte de la población, según mi estimación de intervalo, dice que la población tiene un peso normal. ¿Sí? Sí está, bueno, eso lo saben ustedes en nutrición. Yo nomás soy maestro de estadística. Ustedes son nutriólogos. Bien, con eso cubrimos esta primera parte de la estimación de intervalo. Ustedes tendrán que anotar sus conclusiones, que son muy importantes, son muy valiosas. ¿Sí? Acerca de este ejercicio, ustedes tienen que anotar y explicar sus conclusiones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema que vimos, que es la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, como ya vimos, parte de una afirmación. Y en esta ocasión, yo voy a afirmar que esta población tiene sobrepeso. Quiere decir que, voy a pasar un poquito más a la derecha, la hipótesis nula, H subíndice 0, es que para que tenga población debe tener un índice de masa corporal mayor de 25. La media es mayor de 25. ¿Sí? Esa es mi hipótesis, ¿no? Así la expresé. Numéricamente eso dice. Textualmente dice que esta población tiene sobrepeso. ¿Por qué tiene sobrepeso? Porque su índice de masa corporal es mayor de 25. Muy bien. La hipótesis alternativa sería que H1, ¿cuál sería?
que no tiene sobrepeso, que tiene un índice de masa corporal menor de 25. Y eso lo ubica en que no tiene sobrepeso ni obesidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Con esto entonces voy a hacer mi prueba de hipótesis. ¿Qué necesitamos para la prueba de hipótesis? Una región de aceptación y una región de rechazo. ¿Cómo establezco esa región? ¿Nivel de significancia o nivel de confianza? Podríamos cambiar, pero para no meternos en conflictos, no tiene nada de malo cambiar el nivel de confianza. Es más, lo voy a cambiar para que me salga bien mi prueba. Voy a tratar de que mi hipótesis sea correcta. Le voy a poner un nivel de confianza del 95%. Cuando estamos hablando de un nivel de confianza del 95%, quiere decir que alfa vale un 5%. Y en esta ocasión, entonces, de acuerdo a la prueba de hipótesis, se trata de una prueba de hipótesis de de un extremo, de un solo extremo. Ese extremo está a la derecha o a la izquierda, les pregunto. ¿Cuál de esos diagramas utilizaríamos? ¿Cuál de esos diagramas utilizaríamos? ¿Cuál de esos diagramas utilizamos para poner nuestra prueba de... Sí, ¿cuál de esos tres? No, vea su prueba de hipótesis. Es mayor y menor que... Tendrá que utilizar... Si yo quiero que mi prueba de hipótesis que sí tiene sobrepeso, tengo que tomar una prueba de hipótesis, donde esta sería mi función de aceptación. Y es lo que yo quiero demostrar. No es lo que es cierto. Yo quiero demostrar si eso es cierto o no. Entonces, esta sería mi representación y esta sería mi representación. Entonces, sería una prueba de un solo extremo a la izquierda. Pueden plantear ustedes la prueba de hipótesis como gusten. Igual, si fuera igual, tendría que ser una prueba de dos extremos. Si es menor que, tiene que ser una prueba de un extremo. A la derecha. En este caso se trata de una prueba de hipótesis de un solo extremo a la izquierda. Y con eso voy a primero establecer cuánto, de acuerdo a mi nivel de confianza, que es de 0.95, pero este 0.95 lo tengo que dividir entre 2 para poder utilizar mi tabla y buscar el valor de 0.475. Y con ese 0.475 en su tabla, me van a decir que Z vale, ahí voy a... 1.96. Muy bien. Entonces, Z vale 1.96. Y tomando la misma muestra que tenemos todavía en pantalla, de ahí voy a hacer mi prueba de hipótesis. Voy a calcular de dónde proviene esa muestra. Si esa muestra proviene de una población que tiene sobrepeso, perdón, si esa muestra viene de una población que tiene sobrepeso, quiere decir que va a caer en mi región de aceptación. Pero si proviene de una población que no tiene sobrepeso, va a caer en la región de rechazo. ¿Sí? Voy entonces a hacer la prueba. ¿Cómo quedaría? Tengo la media, que es la de mi muestra. Entonces, voy a poner igual la media menos, en este caso, voy a anotar 25, que es la hipótesis, la que yo creo, la que yo tengo que demostrar. Voy a ponerle paréntesis por si acaso. Es la media menos
25, cierro el paréntesis, este resultado lo voy a dividir entre el error estándar, el error típico, el error estándar de estimación, ¿sí? Y eso me va a dar el resultado de dónde viene mi población. Y de acuerdo al diagrama, si aquí tengo en mi límite, tengo que es 1.96. Está en la región de rechazo. Entonces, quiere decir que esa población no tiene sobrepeso. ¿Sí? Y ahí ustedes van a anotar sus conclusiones. Se rechaza la población no tiene sobrepeso, ¿sí? Y ahí concluimos nuestra prueba de hipótesis. Por último, tendremos que encontrar una relación entre dos variables para poder aplicar el tema de regresión. Y aquí, en la tabla donde tenemos nuestra muestra, tenemos dos variables que están relacionadas con el índice de masa corporal. Voy a elegir una. ¿Cuáles son las dos variables? El peso y la altura. Altura o talla. ¿Sí? Ya tengo aquí la X y aquí tengo la Y. Yo puedo afirmar o puedo creer que el índice de masa corporal depende de la altura o hay una relación entre la altura y el índice de masa corporal. Y entonces voy a aplicar, primero voy a seleccionar un gráfico de dispersión. Voy a seleccionar el índice de masa corporal. Aplico un gráfico de dispersión. Y a este gráfico de dispersión le voy a cambiar el diseño. Voy a seleccionar el diseño 9. Y con esto ya tengo una relación entre dos variables. ¿Ya se dieron cuenta de cuánto vale R? ¿Y ese valor qué nos dice? Es una relación débil. Quiere decir que puede ser una persona muy alta y tener un índice de masa corporal bajo. ¿Sí? O puede ser una persona muy baja y en realidad puede tener un índice de masa corporal muy alto. ¿Sí? Entonces aquí no hay relación directa entre esas dos variables. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal se determina a partir de dos variables. Entonces una sola no nos explica la otra. ¿Sí? Y podríamos hacer una prueba, por ejemplo, de decir, usted, compañero, ¿sabe cuál es su índice de masa corporal? 23 le ponemos, ¿sí? Tiene un índice de masa corporal, pero tiene una estatura de, ¿cuánto mide? 1,83. Entonces, vamos a poner en la fórmula, dice, menos 5.9676 por, ¿cuánto me dijo? 1.83. Más 32.088. Según esta relación, diría que su
índice de masa corporal sería de 21 y él sabe que tiene un índice de masa corporal de 23. Entonces hay una cierta diferencia, pero más o menos nos explica, pero no es tan confiable. Nos explica porque numéricamente nos da un resultado, pero no es tan confiable porque el coeficiente de correlación nos dice que tiene una relación débil, ¿sí? Y así podríamos poner el índice de masa corporal de algunos de ustedes y ver cuál, hacer una proyección y verificar si esto es cierto o no es cierto, ¿sí? Para eso nos sirve el tema de regresión lineal.